Muchos de nosotros nos preguntamos cómo funciona la mente de los asesinos y quisiéramos entender la psicología que se esconde detrás de ellos. ¿Qué pensamientos los inducen a realizar tales acciones? Pero ¿qué sucede cuando estos son niños? ¿Será que esa maldad viene de su nacimiento o solo es porque les falta comprender cómo funciona el mundo? Para intentar buscarle una respuesta a esta pregunta, veremos los peores niños asesinos de todos los tiempos. Primero tenemos a John Venables y Robert Thompson, ambos de 10 años. Un extraño día de febrero de 1993, John Venable y Robert Thompson estaban en el centro comercial y se encontraron a una pequeña de tan solo 2 años de edad. Ella esperaba a su madre afuera de una tienda mientras ésta compraba algunas cosas. John y Robert se llevaron al niño y fueron captados por las cámaras de seguridad. Los 3 niños caminaron casi 2 kilómetros antes de llegar a un descampado. Luego John y Robert comenzaron a patear al niño. Le tiraron pintura en los ojos, le pegaron con un hierro en la cabeza y lo sodomizaron. Ellos fueron condenados, pero en 2001 salieron libres. Cambiaron sus nombres, sus identidades y nadie sabe quién son ahora, ni dónde se encuentran. En el siguiente puesto tenemos a Eric Smith, de 13 años. Él asesinó a un niño de 4 años llamado Robin y por ello fue arrestado en 1993. El asesinato ocurrió en un parque, cuando Eric andaba en su bicicleta y encontró a Robin que caminaba solo por ahí. Inesperadamente, Eric comenzó a estrangularlo, le pegó con una roca en la cabeza y por último abusó de él con una rama de árbol. De más grande, Eric confesó haberlo hecho, y cuando le preguntaron el por qué, dijo que sufría de bullying escolar y quiso desatar su ira contra alguien. Fue condenado a la pena máxima para menores de edad, un mínimo de 9 años a cadena perpetua. Su libertad condicional ha sido negada 7 veces. En el puesto número 2 tenemos a Alisa Bustamante, de 15 años. En el 2009 asesinó a su vecina de tan solo 9 años. Ella le cortó la garganta y la apuñaló repetidas veces. Después de haberlo hecho, escribió en su diario íntimo: "La estrangulé, le corté la garganta, la apuñalé y ahora está muerta". Cuando la policía descubrió lo ocurrido, hablaron con ella y solo dijo que lo hizo porque quería ver qué se sentía. En el 2012 fue sentenciada a cadena perpetua. Un dato curioso es que después del asesinato, Alisa fue a la iglesia porque tenía misa. Finalmente, en el puesto número 1 tenemos a Joshua Phillips. Una inesperada tarde de 1998, Joshua Phillips, nuestro asesino de 14 años, fue acusado de asesinar a su vecina de tan solo 8 años. Al preguntarle la razón de su accionar, él respondió que estaba jugando béisbol en el patio y que accidentalmente golpeó una bola que fue a parar al rostro de la niña, por lo que ella comenzó a gritar y a llorar con todas sus fuerzas. Muy asustado, Joshua entró en pánico y comenzó a golpearla con el bate de béisbol en la cabeza. Una semana después, la madre de Joshua encontró debajo de su cama a la vecina de 8 años sin vida. Podemos reflexionar y pensar si estos niños estaban conscientes de lo que estaban haciendo, si son culpables de estos sucesos, si tenían la capacidad de saber que el asesinato es algo que está mal y que es ilegal, y si merecen o no un castigo ejemplar. Definitivamente, este es un tema muy sensible y controversial. Quisiera saber sus opiniones. Si el video te gustó, dale me gusta y no olvides suscribirte a Usted Está Aquí.